Camo, ¿verdad? Que dice que Juan le está escribiendo a los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A los que creen. Le está escribiendo a los que creen para que vengan a entender o para que sepan, ¿verdad? De que, ¿qué? Que han heredado la vida eterna. Y segundo, ¿verdad? Para que creáis, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que hay tres cosas y la tercera es para que tengan la confianza de que Dios les oye cuando piden conforme a su voluntad. Solo que estoy parafraseando los textos, ¿verdad? Para que ustedes mejor lo entiendan ya en términos más fáciles. Recuerden que Juan le está escribiendo a los cristianos para darles confianza en lo que ellos tienen. La próxima semana vamos a estar estudiando sobre la vida eterna y es otra cosa, ¿verdad? Que pues ahí el texto lo menciona, la vida eterna. Porque muchos piensan que la vida eterna será después de que uno muera, pero conforme a como Juan escribe, la vida eterna la obtenemos en un punto de nuestra vida mientras que vivimos aquí en este mundo, ¿verdad? Según como él escribe. Dice, para que sepáis que tenéis, y está hablando en términos presentes, que tenéis vida eterna. Solo que eso quiere decir que la obtenemos aquí en la tierra, y la pregunta es, ¿cuándo la obtenemos? Y eso lo vamos a estar estudiando la semana que viene en el capítulo 5. Pero mientras vamos a terminar en el capítulo 4, que empezamos la última ocasión. Y este capítulo 4, como ya hemos dicho, lo hemos intitulado que debemos de conocer a Jesucristo. Capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4 del 1 al 21, ¿verdad? Y estuvimos viendo primeramente, ya vimos rápidamente, ¿verdad? Estuvimos viendo concerniente a la naturaleza de Jesucristo. ¿Ok? Y esto es primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y segundo, y es en la porción de escritura que estamos estudiando. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Primera de Juan, capítulo 4 y versículos del 6 al 21. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y estuvimos viendo primeramente para que nosotros podamos vivir por Él. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo del 6 al 9. Segundo, estuvimos viendo, Jesús vino al mundo para hacer propiciación nuestra. Y este versículo, capítulo 4, versículo 10. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Jesucristo vino al mundo para que podamos conocer el amor de Dios. O más bien, Cristo vino para que el amor de Dios se pueda perfeccionar en nosotros. Este es otro punto más adelante. Para que el amor de Dios pueda perfeccionarse en nosotros. Y esto es 1 de Juan, capítulo 4, y versículos del 11 al 12. Aquí es donde vamos a empezar. Para que el amor de Dios se pueda perfeccionar en nosotros. Cuando nosotros leemos la Escritura, el amor de Dios, según la Escritura nos enseña que se debe de perfeccionar en nosotros. Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra,
Miramos nosotros que él predicó varios sermones. Y entre los tantos sermones que Jesucristo predicó tenemos el Sermón del Monte. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y miramos nosotros que ahí Jesús empieza con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 del 1 al 12 nos habla concerniente varias bienaventuranzas. Pero cuando usted lee esta porción de escritura, nos da a entender la escritura que todas estas características debemos nosotros como cristianos tener. E incluso el capítulo 5 del libro de Mateo concluye con el versículo 48, ser pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo acabó de hablar sobre la manera en cómo el amor se debe de perfeccionar en cada ser humano. Y claro, ¿verdad? Más en el cristiano, porque el cristiano es el cual el Espíritu Santo trabaja, y ahorita hablamos un poquito más de eso. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Recuerden que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios como lo recibe el cristiano. El Espíritu de Dios no actúa en la persona del mundo como actúa en el cristiano. Entonces nosotros tenemos que demostrar ciertas características y la característica que debemos de manifestar es la perfección de Dios, el amor de Dios. Y cuando uno habla del amor de Dios, necesitamos que ir a la primera carta de Corintios, capítulo 13, y versículo del 4 al 8, porque ahí habla una buena descripción sobre el amor de Dios. Considere pues lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, ni se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero note lo que dice sobre el amor. Considere pues todas las características del amor. Y aquí está hablando de Dios. Cuando habla del amor, el amor es sufrido, Dios es sufrido. Dios es paciente. Si Dios pudiera actuar como actuó en el Antiguo Testamento, ¿qué tanta gente estuviera viva en este mundo actualmente? Quizás muy pocos. Porque la Biblia dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 3 y versículo 9, no hay ni aún, ¿qué? Justo. No hay ni aún justo. Y que continúa diciendo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí empieza. El amor es paciente. El amor es sufrido, ¿verdad? Y luego es benigno, y hablamos de estas palabras. Es una disciplina mental que cada uno de nosotros debemos de demostrar, porque Dios lo demuestra, que aunque se le haga algo indebido, y aunque Dios tenga el poder para vengarse y para hacer lo que es justo, no lo hace porque le da tiempo a la persona para que venga el arrepentimiento. Y eso ya lo vimos en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Que Dios es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Y eso concuerda con 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que el deseo de Dios es que todos alcancemos la salvación y que vengamos al conocimiento de la verdad. Solo que cuando Juan nos dice para que el amor de Dios se venga a perfeccionar a nosotros, esto es la razón en por qué vino Jesucristo. Ahora entonces,
¿Cómo podemos, como dice el americano, how can we tie all of this together? ¿Cómo venimos a amarrar todo esto? Porque estamos hablando de Jesucristo. ¿Por qué vino al mundo? Sin Jesucristo no puede existir la perfección. Ya sea la perfección en la persona sin pecados o la perfección de cualquier tipo de cosa. Porque Jesucristo es el que vino y trajo la ley perfecta. Santiago capítulo 1 versículo 25 nos habla sobre la ley perfecta de Jesucristo. El Antiguo Testamento, la ley que Jehová Dios dio en aquel entonces no era perfecta. Y claramente nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 y versículo de 1 en adelante, que la ley no tenía la manera para perfeccionar al ser humano. La ley únicamente acusaba. Y cuando ustedes recuerdan el texto de Gálatas capítulo 3 y versículo 19, que el apóstol Pablo viene a hacer varias preguntas retóricas, y ahí en el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo contesta, sirvió para retener la transgresión, para retener el pecado, para que el pecado no se avanzara completamente en el mundo. Eso fue el propósito de la ley. Entonces la ley vino con el propósito de acusar, de apuntar, pero nunca de perfeccionar. Vuelvo a repetir el texto. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 nos enseña esto. Entonces Jesucristo vino no solamente para alusar el cuarto, es decir, para alusar el mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice que Jesucristo es la luz del mundo. Vino para alusar el mundo, para alusar, como dice el versículo 17 de Juan capítulo 3, para alusar las malas obras del ser humano y para que ellos se den cuenta de que estaban en pecado y para enseñarles que hay una mejor manera, un mejor camino hacia Dios. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo del 19 en adelante, que Jesús vino para abrir un nuevo camino desde el mundo hacia el cielo. Antes, ustedes recuerdan, estaba el tabernáculo. El ser humano iba como el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entonces entraba al lugar santísimo y rociaba sangre de los machos cabríos alrededor del arca, y en la mesa de propiciación, ahí entonces Jehová Dios hablaba con el sumo sacerdote. Ahora tenemos a Jesucristo. Jesucristo ahora está a la diestra del Padre. Es nuestra propiciación. Es nuestro abogado. Y ha hecho posible un camino directo hacia Dios. Por eso el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos, que si pidemos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya ha eliminado ¿a quién? Al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Ahora yo directamente puedo ir al lugar santísimo y puedo pedirle a Dios. Y Dios me va a oír cuando ore conforme a su voluntad. Entonces, esto es lo que significa esta porción de escritura. Jesucristo vino al mundo para que el amor de Dios se pueda perfeccionar en nosotros. Y Jesús lo ha hecho posible. Entonces, una persona que no demuestra el amor de Dios no es falta de Dios, es falta de uno mismo, de que no le ha puesto ganas para poder llegar a ese punto. La perfección, el amor se puede perfeccionar en nosotros, hermanos. Y se lleva trabajo, pero es posible. Y toda la carta de Juan, todas las cartas de Juan está hablando sobre el amor de Dios. Vuelvo a repetir, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahí está otra faceta del amor de Dios, amar a nuestros hermanos. No guardar rencor sobre ellos, no tratarlos mal, demostrarles el amor a nuestro hermano o hermana. Solo que esto es lo que habla esta porción de escritura. ¿Pregunta o comentario, hermano? La siguiente porción de escritura. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para hacer posible
la venida del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Para hacer posible la venida de Jesucristo. Y otra vez tenemos que regresar al estudio de la deidad, hermanos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de las Escrituras, usted va a leer textos en donde habla de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, pero la usamos porque se refieren a tres. La Trinidad se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 7, habla de la Trinidad, sin mencionar a la Trinidad, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es la Trinidad. Y hay versículos en el Nuevo Testamento en donde habla de la Trinidad. Cuando usted lea el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el Padre fue el que empieza todo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, miramos nosotros que se está tratando directamente con el Padre. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Padre. Aunque vemos en ocasiones la manifestación de Jesucristo, pero sin el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Malaquías, o Miqueas, perdón, el libro de Miqueas, no Malaquías, en el Antiguo Testamento, note lo que dice la palabra de Dios. En Miqueas, a ver si lo encuentro, aquí está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Son uno de los últimos profetas menores. Miqueas, capítulo 5, note lo que dice. En el capítulo 5 está hablando sobre el libertador que había de nacer en Belén. Y claro que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y note lo que dice el versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesucristo. Pues no menciona el nombre de Jesucristo, pero está hablando de Jesucristo, está hablando del Verbo. Y dice que sus salidas son del principio. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento se dará cuenta, ¿verdad?, de que Jesucristo estuvo en el tiempo cuando el mundo fue creado. Esto lo sabemos porque en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 4, considere pues lo que dice la palabra de Dios, ya entrando del Nuevo Testamento. El Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Jesucristo es vida. Y cuando leíamos nosotros Génesis capítulo 2 y versículo 7, cuando Dios viene a crear al ser humano, dice que le sopló el aliento de vida en su nariz. Ahí está Jesucristo. Cristo le está dando vida a Adán. Y se convirtió en un ser viviente. Cristo da vida. Cuando lee Salmos 33, Job también, se dará cuenta de que Jesucristo es el que dio vida al ser humano. Pero hay pasajes también donde dice que el Padre dio vida al ser humano. Hay pasajes donde dice que el Espíritu Santo dio vida al ser humano. Menciono estos versículos para que miremos, ¿verdad?, que los tres trabajan en armonía, en unidad. Entonces el Padre vino y luego vino Jesucristo, porque Jesucristo tenía un propósito que cumplir. Juan el Bautizador dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito de Jesucristo era de quitar el pecado, todo el pecado del mundo, porque nadie, nada podía quitar el pecado del mundo. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice que la lejía más poderosa en aquel tiempo no podía quitar el pecado del alma. Y en el Nuevo Testamento el pecado todavía existía porque no había nada
ninguna manera en cómo el pecado se podía quitar. Cuando Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre, he ahí lo necesario para quitar el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que en la sangre de Cristo, Efesios 1:7, tenemos remisión de pecados. Entonces, ese fue el propósito de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el Espíritu Santo vino con un propósito también. Pero noten, terminó el Padre y luego vino el Hijo. Terminó el Hijo y luego vino el Espíritu Santo. Cuando el Hijo ya terminó su propósito, le dice a sus apóstoles que no los iba a dejar huérfanos. Juan capítulo 14. Creer en Dios, creer también en mí. No temáis. No los iba a dejar huérfanos. Jesucristo les dice, les voy a enviar un paracleto, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora existe en el mundo cumpliendo su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Jesucristo? El propósito de Jesucristo es de ayudar en esta perfección. No solamente el amor, sino que también en el ser humano para que alcance lo que Dios quiere que venga a alcanzar en este mundo. Y eso es que sea maduro, como una persona madura, un cristiano maduro. Pero la pregunta que tenemos que contestar aquí, hermanos, es el cómo. Porque el Espíritu Santo no lo hace milagrosamente, como algunos pretenden enseñar. El Espíritu Santo no opera en nosotros milagrosamente, pero sí nos ayuda. Bueno, vamos a ver lo que dice, primeramente vamos a 1 de Corintios capítulo 12. En 1 de Corintios capítulo 12, se me está acabando el tiempo, solo que voy a darle rápido. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 6 dice, y hay diversidades de operaciones, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí la palabra Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 11 dice lo siguiente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Recuerde que el Espíritu es Dios y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero mi punto que yo quiero enseñar es que el Espíritu usa la palabra de Dios para con nosotros, para que así lleguemos, ¿verdad?, a la perfección que necesitamos que llegar. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 3, y versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. El Espíritu es el que nos viene a transformar. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que nuestra mente se viene a renovar cada día. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu. ¿Cómo? Con la palabra de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Regresamos a Efesios capítulo 1 y versículo 11. Efesios 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es de ser el ser humano perfecto. Esto lo vimos desde el principio. Pero el pecado ha quitado esa perfección ser humano. Entonces el ser humano entró en el pecado, pero Dios todavía tiene el poder para perfeccionar al ser humano. Entonces lo que se necesita que hacer es primeramente ser bautizado para quitar el pecado y luego empieza la obra santificadora del Espíritu Santo para llevar al ser humano a ese punto. Y es lo que está diciendo este texto, conforme al diseño de su voluntad. Miren lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os llamó, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El versículo 18 nos habla de un alumbramiento a los ojos de vuestro entendimiento. Esto habla de nuestro hombre interior.
Esto es lo que el Espíritu Santo viene a perfeccionar. Porque miren el versículo 20, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo, a su diestra en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿quién fue el que resucitó a Jesucristo y lo sentó en los lugares celestiales? Para esta contestación vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice la palabra de Dios, que fue declarado, ¿quién? Jesucristo, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu es el que hace todo eso. Solo que entonces el Espíritu tiene un propósito, tiene un trabajo, y para con nosotros es de hacer que la palabra de Dios actúe poderosamente en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Cómo sabemos esto? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, note lo que dice. Se me acaba el tiempo, híjole. Bueno, primera de los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, noten, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto actuar, si usted va al griego, es la palabra energía, lo cual es energía en nosotros. Concuerda con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero la energía la tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces esta palabra, juntamente con el Espíritu Santo, es la cual está actuando poderosamente en nosotros y nos lleva a una perfección. Pero claro, que el Espíritu Santo no puede hacer nada en contra de nuestra voluntad. Porque yo sé que usted está preguntando, bueno, si el Espíritu Santo hace todo eso, ¿por qué yo no llego a la perfección? Porque hermano o hermana, no le ha puesto ganas. No le ha puesto ganas. Si usted le pusiera ganas, el Espíritu Santo hiciera maravillas con usted. ¿Qué tantas veces levanta la Biblia para leer? ¿Qué tantas veces estudia la Biblia? Y podemos seguir con las preguntas. Bueno, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Un carro bonito, ¿verdad? Que pueda correr 100 millas por hora en 2 o 3 segundos, ¿verdad? No va a hacer nada si no tiene gas. Y mientras que usted nomás lo esté mirando y nunca le ponga gas, ahí va a estar el carro. Póngale gas y queme hule. Hermano, mi tiempo se me está acabando, ahorita lo doy. Quema hule con eso, ¿verdad? Vamos a seguir adelante porque se me acaba el tiempo. Ok, el 15 al 16 es otra vez habla del amor, solo que aquí, ¿por qué vino Jesús? Para que vengamos a conocer el amor de Dios. Ok, y no voy a ir mucho en esto porque ya hablamos de esto, solo que es en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 16. Y luego por último, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús? Para tener confianza en el día de juicio. 1 de Juan, capítulo 4, del 17 al 21. Para tener confianza. Y déjenme hablar un poco de esto último, para tener confianza. ¿Recuerdan cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Tenía miedo Esteban morir? Él ya se estaba llegando al punto de que iba a morir, pero ya estamos viendo el juicio final para Esteban. Ya una vez que muere, ya no hay oportunidades. Todo se acaba. Ya uno se prepara para el juicio final, de ese punto en adelante. Pero ¿qué fue lo que hizo Esteban? Hechos capítulo 7, versículo 55 en adelante, dice que miró hacia arriba, ¿verdad? Y miró al Señor sentado, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué le dijo? En ti encomiendo, ¿qué? Mi alma.
No es la palabra sunama, sino que la palabra suke. Es aquí encomiendo mi alma. Confianza. Uno cuando ya está listo para morir y sabe bien que ha vivido la vida conforme a como Dios le ha dicho, hermano, estamos con confianza. Aceptamos la muerte con confianza. No tenemos miedo pasar de aquí para allá, porque vamos a entrar a algo mucho más mejor. ¿Recuerdan lo que Pablo dice que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice el apóstol Pablo: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y lo está diciendo un hombre que pasó por tremendas cosas, hermano. Un hombre que en su primer viaje misionero fue apedreado y lo sacaron de una ciudad casi muerto. Ellos ya pensaban que ya estaba muerto, lo sacaron arrastrando, ¿verdad? Y lo dejaron. Pablo se levanta y entra de nuevo a la ciudad. Oye, es que no te acaban de dar una garrotiza ahí, hombre, de otra vez. Ahí va de vuelta. Tenía la confianza. Así Esteban tuvo la confianza. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8? Él dice que ha acabado su carrera. Él ha acabado todo lo que el Señor le ha dicho. Por lo tanto, me está guardando la corona. Esa es confianza. Pero algunos de nosotros como cristianos, ¿verdad? En ocasiones le tenemos miedo a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Debemos tener confianza, mucho más mejor. Apocalipsis 21:8 dice que ahí no va a haber, 21:4, perdón, dice que ahí no va a haber ¿qué? Lloro, dolor, no va a haber nada de eso. Es algo diferente. Solo que esto es lo que el apóstol Juan nos dice del capítulo 4. Y yo sé que lo hice rápido a lo último. Hermano Arnoldo, ¿tenía algo que decir? Es correcto, hermano. Ese mismo concepto lo vuelve a decir en Romanos 5:8. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito. Solo que sí, somos nosotros. ¿Alguien más? Ganancia. Una persona que está confiada en Cristo, ¿verdad? Espera la muerte con brazos abiertos. Y aunque entienda que va a dejar a su familia, ¿verdad? Y que ya no la va a ver físicamente, pero con esperanza de que un día quizás estén con él o con ella. Pero como quiera, ¿verdad? Okay. También vemos que en Efesios, como Pablo también, en la carta a los Efesios, que les dice que el Espíritu Santo son las armas que tenemos de confianza. Así como dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de tu salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es como cuando uno va y compra algo, ¿verdad? Y lleva un sello de quién lo hizo, ¿verdad? Nosotros llevamos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, con esa confianza. Y ese sello lo hemos estudiado en Apocalipsis, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos sellos, ¿verdad, hermano? Dice que son las aras, las armas. Vamos a tener sellos. Tanto el que le pertenece al diablo tiene su sello. ¿Qué es la marca del que le pertenece al diablo? El 666. Qué bueno que supo, hermano. Y nosotros tenemos también un sello. Dios conoce a los suyos. Y nosotros conocemos la voz de nuestro Padre. Es lo que habla Juan capítulo 10. Las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Verdad? Solo que eso es cierto. ¿Nadie más? Pues entonces terminamos, hermanos, y le damos oportunidad a cualquier de ustedes que esté entre nosotros en esta ocasión. Si acaso hay alguna necesidad entre vosotros, le pidemos que la haga saber. Aquí delante siempre pasan los ancianos, ¿verdad? Y están disponibles para que si acaso usted quiere hablar con ellos, quiere comentar algo con ellos, aquí están para que ellos le puedan ayudar. Le dan más información concerniente a lo que tienen que hacer.
Si acaso usted ya conoce el plan de salvación y aún todavía no se ha sometido a él, pues le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Ya se pase lista. Himno número 70. Número 70. Cuando allá se pase lista. Si estamos listos, cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbra de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor?